que claramente no es perfecto. Constantemente enfrentamos problemas, crisis financieras, crisis sociales, inseguridad, enfermedad y muerte. Vivimos alertas, cuidándonos del mundo alrededor de nosotros, con botones de pánico en nuestros celulares, en nuestras casas, con rejas en las ventanas y más de un seguro en nuestras puertas, porque uno no es suficiente. Pero el problema no está únicamente alrededor de nosotros, sino dentro de nosotras. Muchas atravesamos problemas internos como la soledad, el dolor, la angustia, el temor y la depresión. A todo lo mencionado antes, tenemos que sumarle esta pandemia del coronavirus, que lo único que ha hecho es agudizar los problemas que ya enfrentábamos. Si solamente pensamos en estas cosas, claramente vamos a desanimarnos más y más cada día. Por eso, tú y yo necesitamos esperanza. La gente busca tener esta esperanza, pero no la encuentra, porque la busca en el lugar equivocado, en el gobierno, en la ciencia, en reformas sociales o cuentas bancarias. Pero estas cosas nunca van a darnos esperanza. Los gobiernos nunca van a poder cumplir todo lo que prometen. La ciencia hasta ahora no ha encontrado la solución a nuestro problema más grande, que es la muerte. Las cuentas bancarias, sin importar cuánto dinero tengas en el banco, hay cosas que el dinero no puede comprar. Y las reformas sociales no funcionan, porque podemos dar leyes, pero no podemos legalizar la moralidad. No podemos pedirle a la gente que tiene corazones egoístas que hagan lo bueno. Parece un callejón sin salida. ¿Dónde puedo encontrar esa esperanza que tanto necesito? Mi nombre es Angie y me gustaría compartir contigo dónde encontré yo esa esperanza. Lo primero que quisiera decirte es que la esperanza de la que hablo no está basada en sentimientos, en emociones, en pensamientos positivos ni en circunstancias, sino que la esperanza que he encontrado es una persona, Jesús. Él trae esperanza porque nos ofrece algo que no es temporal, sino eterno, y no solamente circunstancial, sino interno. Pero obviamente no es real si Jesús no es real. Así que la primera pregunta que necesitamos responder es si Jesús es real. Si lo es, entonces podemos encontrar esa esperanza. Si no lo es, entonces es simplemente otra fuente de falsas esperanzas. Quisiera preguntarte, ¿qué piensas tú acerca de Jesús? Todas hemos escuchado acerca de Jesús en mayor o menor grado y todas tenemos una opinión personal acerca de Jesús. Hace algún tiempo leí un libro que se llama Más que un carpintero. El libro dice que existen solamente 3 posibilidades válidas para describir la identidad de Jesús: un mentiroso, un lunático o realmente Señor. ¿Era Jesús un mentiroso? Si Jesús hizo sus afirmaciones sabiendo que no era Dios, mentía y engañaba a sus seguidores, lo cual significa que también era un mal hombre, porque les decía a otros que confiaran en Él cuando les estaba mintiendo. Si Él no podía respaldar sus afirmaciones, tampoco podía ofrecerles esperanza eterna. Y por último, eso hacía que Jesús también sea un tonto, porque sus afirmaciones de ser Dios le condujeron a la crucifixión y luego a la muerte. Jesús podía haberse retractado y salvar su vida incluso en el último momento. No es una opción válida decir que Jesús era simplemente un buen maestro, porque ¿cómo puede un buen maestro engañar a tantas personas? Entonces, ¿era Jesús un mentiroso? No lo creo. Alguien que vivió como Jesús, que enseñó como Jesús y que murió como Jesús, no puede ser un mentiroso. Pero entonces quizás Jesús no era un mentiroso, quizás Él realmente creía que era Dios. Es posible ser sincero y estar equivocado. ¿Era Jesús un lunático? En la actualidad trataríamos a alguien que se cree Dios de la misma forma en la que tratamos a alguien que se cree Napoleón.
Lo veríamos como alguien autoengañado tratando de engañar a otros. Pero no vemos los otros trastornos que acompañan a esa enfermedad en Jesús. Este hombre habló algunas de las palabras más profundas que se registran en la historia de la humanidad hasta el día de hoy. Por lo tanto, está lejos de ser un lunático. Entonces nos queda una tercera posibilidad. ¿Es Jesús realmente Señor? Esa es la conclusión a la que yo personalmente he llegado. Y me gustaría invitarte a acompañarnos por 8 semanas a explorar algunas de las afirmaciones que Jesús hizo para que puedas llegar a tu propia conclusión. Miraremos algunas de las historias de personas que tuvieron un encuentro cercano con Jesús y veremos cómo ese encuentro trajo esperanza en medio de los problemas que estaban atravesando. Es nuestro deseo que así como yo encontré esperanza, como resultado de este video, tú también puedas encontrar esperanza.